María es una criatura, María es hija de la Iglesia, María no es Dios, así como lo interpreta una película que se hizo muy famosa, que estuvo en los cines, que miraban a María como una diosa, como si los católicos así la mirábamos, y por eso los hermanos separados se ponen en contra de los católicos, porque piensan que nosotros a María le damos categoría de Dios, y no es así. María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, pero como el Hijo es también Dios, por eso le podemos llamar Madre de Dios, la Theotokos, la Madre de Dios, porque Jesús es Dios, pero no estamos diciendo que María es Madre de Dios Padre. María es hija de Dios Padre, María es criatura, una criatura que fue preparada, fue creada por Dios Padre, y en virtud de su Hijo, en virtud del sacrificio, en virtud de la redención de Jesús a la humanidad, en virtud de ese sacrificio en la cruz que Jesús hizo, en virtud de eso, María fue concebida sin pecado, es decir, no tuvo ningún pecado. Fue una mujer limpia de pecado, ni siquiera el pecado original. El pecado original lo traemos por herencia, por el hecho de ser humanos. María, sin dejar de ser humana, no pasa a ser Dios por ser madre de Dios. María es humana, María es hija de la Iglesia. Pues María fue preservada del pecado original gracias a Jesús, porque fue creada para ser madre de Dios. Cuando María se sorprende ante el saludo, el ángel le da la respuesta y le dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Descubrimos en estas palabras la acción de Dios en una mujer, la acción de Dios en una criatura. Pues así como Dios provocó en María tanta grandeza, recordemos que María es aquella mujer donde Dios hizo su creación muy particular, porque ella fue preparada para ser la madre de Jesús. El Padre hizo a María, le dio vida a María, le dio la carne a María, la carne que iba a tener su Hijo Jesús, de quien iba a tomar esa carne de María. Es algo sorprendente lo que aconteció, que para la gente que no tiene fe, pues lo toman como algo irracional, que una mujer sin tener relaciones sexuales tenga un hijo. ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser eso? Imposible para la ciencia, pero no para Dios. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros que tomó nuestra condición humana, y para tomar esa condición humana fue creada María, creada como una criatura limpia, sin pecado original. Por eso se le llama la Inmaculada Concepción de María. ¿Y qué es María para nosotros? ¿Qué significa María para nosotros? Significa el final, el término de o la plenitud en cuanto a humanidad de cada persona que camina en esta tierra como criatura. Es decir, que así como María, así también nosotros tenemos que procurar seguir esos pasos. María todo lo que tenía, lo tenía porque Dios se lo había dado. Su Inmaculada Concepción no fue creada o elaborada o hecha por ella. No fue a sí misma quien se hizo inmaculada. No fue una acción de María el hecho de que fue inmaculada. Fue Dios quien hizo esa obra tan maravillosa.
De manera que mirar a María es mirar la obra magnífica de Dios. Y así como María, así también nosotros tenemos que luchar para decir nuestro sí, para que Dios haga en nosotros, para que Dios nos preserve de todo mal, que podamos siempre decir sí a su voluntad. Hoy, al celebrar a la Inmaculada Concepción de María, miremos cómo Dios actúa en las personas de buen corazón, en las personas dóciles a su llamada, al llamado de Dios. María dijo: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. María estuvo siempre dispuesta al proyecto de Dios. Y esa es una gran enseñanza para nosotros, estar siempre dispuestos para el proyecto de Dios. Cuando Dios te creó, hermano, Dios te creó con un objetivo. Dios te creó con un fin muy específico. Así como cuando ustedes se dirigían al templo, ustedes traían un solo fin. ¿Y cuál es ese fin? Celebrar la Inmaculada Concepción de María. Aquí en este templo, en la Santa Misa. Ese es el fin que les movió para venir aquí. Tener que pasar todo ese tráfico. Su fin era estar aquí para ofrecer esta misa, para vivir ese momento tan importante en el que miramos a María como esa mujer limpia de pecado y que nos debe motivar para que nosotros luchemos para tener los menos pecados posible. Dios no nos ha abandonado en el pecado. Dios, para quitarnos el pecado original, nos dio el bautismo. Y a través del bautismo nosotros quedamos limpios del pecado original. Pero tuvimos el pecado original. Y es más, el pecado original con el bautismo, siempre uno queda inclinado hacia el pecado. Así como una torre famosa que está inclinada y que nunca se cae, pero la de Pisa, exacto, está inclinada pero no se cae. Pues así estamos nosotros, inclinados al pecado. El pecado nos atrae, la carne nos pide pecado, pero el hecho que nos pida no significa que nosotros vamos a ceder. María sí fue intacta, María fue derecha, recta. María tuvo siempre, pero no en sí misma, sino como algo de Dios, inmaculada. El ser inmaculada le vino del Padre porque el Padre la creó para ser la madre de Jesús. Pero María tuvo algo especial para que Dios hiciera lo que Él hizo con ella. Ella supo responder positivamente, supo aceptar el proyecto de Dios. Si Dios hizo eso con María, ¿cuánto también Dios hará por ti? Si tú le dices sí a su voluntad, a su proyecto. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos una vocación específica, una llamada específica, una acción que solo tú la puedes hacer. Nadie más puede hacer la misión que Dios te ha dado. Todos somos diferentes y también lo dice la ciencia. Los que no pueden firmar ponen su huella y esa huella no se aparece a ninguna, porque eres único. Así como tu huella es única, así también tu acción hacia el bien es única y tienes que realizarla. De manera que si no haces ese bien, este mundo va a extrañar ese bien, le va a hacer falta ese bien que Dios iba a hacer a través de tu persona. ¿Cuánto bien nos ha hecho el sí de María? Porque gracias a ese sí, Jesús se encarnó, tomó la condición humana y se pudo ofrecer al Padre y nos salvó desde la cruz. Tu sí, hermano, es tan fundamental para el bien de los demás, no solo para tu propio bien, que te va a llevar a salvar tu alma, sino también para los demás. Nosotros, todos, tenemos esa capacidad de influir en los demás, de incidir en los demás, ya sea negativamente o positivamente. Tú puedes examinarte y preguntarte, ¿y yo estoy incidiendo, estoy
provocando algo bueno en los que están en mi entorno o estoy infectándolos? ¿Con qué los puedo infectar? Con mi mala vibra. Con eso puedo infectar a los demás. Hoy hablaba con una persona y le decía, sí, es que yo soy alegre y eso es un don de Dios. El hecho de ser alegre y provocar alegría, provocar un ambiente agradable donde quiera que estemos. Pues hoy que miramos a María, también miremos nuestro interior y démonos cuenta que hay mucho por convertir. Y démonos cuenta que no solo hay aspectos que hay que convertir, que hay que arreglar, también hay cosas buenas en nosotros que Dios nos ha dado. Y así como María reconoció que su grandeza le pertenecía a Dios y por eso dijo, yo soy la esclava del Señor, se hizo pequeña. Así como cuando Isabel le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Engrandeció a María, pero María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. María se hace pequeña siempre, y esa es una de las grandes enseñanzas, entre tantas que podemos tomar en esta solemnidad. Hacernos pequeños para que Dios crezca, como decía San Juan, conviene que yo disminuya y Él crezca, que yo mengüe y Él brille. Conviene, hermanos, que nuestra vida de fe no sea una vida opaca, que no sea una vida gris, que sea una vida que brille, que sea una vida en la que se manifieste la obra de Dios. Y María nos enseña eso, que con el sí, nos dice María, si tú le dices sí a Dios, en tu vida, en tu realidad, se va a manifestar la gloria de Dios. Dios es admirable en su obra. Y así como en María hizo grandes cosas, María misma dice, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. Así también en tu vida, hermano, Dios hace grandes cosas. Pero debes reconocerlo y debes creer que tú tienes tantas capacidades, tantas virtudes por desarrollar, que tú tienes tantos dones, que tú eres una persona muy importante para la iglesia, ante la mirada de Dios, porque tienes una misión específica y Dios te ha creado para eso bueno. Y la misión de cada persona en esta tierra es descubrir eso bueno para lo cual Dios me ha creado. Y eso bueno incluso se te facilita, porque Dios te ha creado para esa gran misión. Y haciendo eso bueno que te gusta hacer y que se te facilita y que das gloria a Dios con eso, los demás van a contemplar la grandeza de Dios en tu vida y a la vez van a ser beneficiados con eso bueno que hagas. Todo lo bueno que puedas hacer, hermano, hazlo no para beneficiarte, sino para favorecer a los demás. Uno no tiene que vivir hacia adentro, sino hacia los demás. Es decir, que nuestra vida sea para liberar, que nuestra vida sea para llevar sanación, para llevar consuelo, que nuestra vida sea siempre una vida que existe para el bien de los demás. Tu vida que no da fruto es una vida en la que vives egoístamente. Y esa no es la razón por la cual Dios te ha creado. Dios te ha creado para manifestar en tu ser su sonrisa, su amabilidad, su obrar, que en lo que hacemos puedan descubrir que hay algo especial en nuestra vida, que Dios realmente actúa en tu vida. Hermano, date cuenta que eres muy valioso, pero que ese valor no te viene de tus buenas obras, ese valor te viene de Dios. Así como la Inmaculada Concepción no le viene a María de ella, sino que le viene de Dios.
Mirar a María es contemplar la grandeza de Dios, lo que Dios puede hacer con una criatura y cómo la criatura puede exaltar de gozo. Pero para que se lleve a cabo esa acción maravillosa es necesario el sí de cada uno de nosotros. Por decirle no, hay tantas cosas que hemos perdido. Por decirle no, podemos incluso llegar a perder el alma. Di sí al Señor, dile sí a la oración, dile sí al amor, dile sí al perdón, dile sí al reino de Dios. Trabaja para que los demás sean felices. Trabaja para que los demás se encuentren con Dios, para que los demás conozcan a Dios. Tu fe no debe de ser una fe meramente externa, meramente como el cascarón, como la cáscara de un árbol. Tu fe tiene que ser el motor, tu fe tiene que ser aquello que provoca tu obrar. Eso tiene que ser la fe. Manifestar en nuestras obras la fuerza de Dios, la presencia de Dios. Por ahí es el camino, hermanos. Celebrar la Inmaculada Concepción de María no es solo ver a esa mujer limpia de pecado y luego mirarnos y decir, Pai, nosotros somos grandes pecadores y nosotros estamos amolados, y quedarnos ahí en la decepción, en la tristeza de que pura solo la Virgen, yo soy otra pecadora, otro pecador, así que me voy a quedar ahí en la ruina. Celebrar la Inmaculada Concepción de María nos debe de llevar a admirar la obra de Dios, cómo Dios actúa incluso sin darnos cuenta. María no sabía que ella había sido preservada del pecado original. El ángel le dice, porque María duda y le dice, pero ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? Si era consciente de su santidad, de su esfuerzo, pero a lo mejor no sabía de que era la Inmaculada Concepción de María. Hasta después Dios le reveló en el paso del tiempo. Dios actúa de una manera sorprendente y maravillosa, hermanos. Y celebrar ahora la Inmaculada Concepción de María nos debe de llevar a admirar en María la obra de Dios. La obra perfecta de Dios está en María. ¿Y por qué no en Jesús? Porque Jesús es Dios. Pero María no es Dios. María es criatura. María es creada. María tuvo un principio. En cambio Jesús no tuvo un principio. Él siempre ha sido Dios. Jesús no existe desde que fue encarnado. Jesús ya existía antes de todos los siglos. Jesús es hijo del Padre, engendrado antes de todos los siglos. Es decir, ha existido siempre. Siempre ha sido hijo, nunca empezó a ser hijo. Claro, eso no es fácil de entender. Nuestra mentalidad todavía se queda como trabada, como esas máquinas de las antiguas, que uno espera un buen tiempo y nunca que responden y se traban. Pues así se queda nuestra mente, no entiende. Pero no se trata tanto de entender, sino más bien de admirar lo que Dios ha hecho en favor de cada uno de nosotros. Que este tiempo de Adviento, hermanos, nos lleve a admirar la obra de Dios en enviarnos a su Hijo, al Mesías. Mirar a María nos debe de llevar siempre al agradecimiento de Dios. Porque María también no solamente es una criatura que yo voy a contemplar, como contemplar un hermoso paisaje o un cuadro. Hace poco fui a una casa, cuando fuimos allá a la peregrinación, una señora nos invitó, pasen. Miren, les voy a enseñar los cuadros, unos hermosos cuadros. Y uno queda así como sorprendido ver aquel arte. Pues hoy que celebramos la Inmaculada Concepción de María es un momento propicio para contemplar la obra de Dios en favor de la salvación de los hombres. En este tiempo de Adviento es tiempo de espera
Y también es tiempo de admiración y de agradecimiento. Admiremos lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Admiremos cómo Jesús aceptó hacerse hombre y vivir incluso en la pobreza, para que nadie vea en Jesús a alguien inalcanzable, sino más bien a un Dios que acoge al pobre, a un Dios que está cerca de cada uno de nosotros. María, queridos hermanos, María para nosotros no solamente es como esos cuadros, como algo que vamos a admirar. María es nuestra madre, porque Jesús lo quiso así, como dice en la segunda lectura, porque Dios lo quiso así. María es nuestra madre. Entonces no vamos a admirar en María solo la obra de Dios como admiramos un cuadro, la elegancia de un cuadro. Hay unos cuadros que son tan atractivos. Pues en María no solamente descubrimos eso atractivo de obra creadora de Dios, sino que descubrimos el afecto, el amor, el cuidado de una madre que siempre está en atención a sus hijos. Valemos mucho para María. Para María tú vales como hijo, como hija. Y por eso pidamos a María que nos ayude a decir sí a Dios, que nos ayude a contemplar como ella lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que no pase nuestra vida sin darnos cuenta de la grandeza de la cual nosotros somos poseedores, de la grandeza que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hay personas que se siguen considerando inútiles, hay personas que se siguen considerando personas de poca categoría. Ante la mirada de Dios, eso no existe. Tú eres una persona muy valiosa, que Dios ha hecho tantas maravillas en ti, y como María también debes proclamar la grandeza que Dios ha hecho en ti, pero debes descubrirlo y debes considerarte siempre como una persona atendida, mimada por Dios, porque eso eres una persona que Dios mima, que Dios hace detalles, tiene tanto afecto contigo, pero debes descubrirlo y celebrarlo y darle gracias como María para que nuestra vida pueda parecerse un poco más a Jesús. Él es quien nos ha enseñado cómo debemos de vivir, siempre buscando la voluntad